Buenas tardes, mis amigos de vereda. Literalmente una buena tarde de mayo, aquí en la región del Biobío. Eh, como les habíamos prometido la vez anterior, eh, traje un poema de una de las... No sé si es la primera o no, yo saqué esta información de internet porque no tengo tantos libros. Entonces ahí se pueden verificar ustedes, pero es una de las primeras mujeres que escribió poesía. Data de la fecha de 1850 hacia arriba, todo esto, e incluso están escritos sus poemas en castellano antiguo, que yo no entiendo mucho, pero lo respeté y viene con sus letras igual como, por ejemplo, en vez de Y colocan y latina. Bueno, pasemos a leer el poema que se llama Soneto del Indulto, y lo vamos a leer al tiro. Ella tiene muchos poemas, pero este es uno. Dice así. Primero que todo se me olvidó de decirle el nombre de esta persona. Esta dama se llama Mercedes Marín Recabarren, que después adoptó el nombre de Mercedes Marín del Solar, dado que se casó con un señor del Solar. Entonces ustedes saben que antiguamente era así, la mujer heredaba el nombre del esposo ya. Bueno, como que pertenecía a él. Épocas de machismo. Ya. Dice así. Este poema es al indulto de 4 reos acusados de conspiración. Sonó la hora fatal, la horrible muerte. Sus víctimas reclama despiadada. Cuéntalas con su mano descarnada y apresta la guadaña al golpe fuerte. Gime la compasión muda e inerte, por la sorpresa y el dolor turbada. En los reos contempla desolada, inexorable el fallo de la suerte. Resuena en tanto femenil gemido, que los buenos oyeron con delicia, el generoso pecho conmovido. Rompe su doble venda la justicia, y al pronunciarse el fallo de clemencia, respiran la virtud y la inocencia. Ese es el poema, mis amigos, escrito en castellano antiguo, por ejemplo, ahí Jime dice con J, y todas esas cosas, cómo se escribía antes. Y ahora una biografía de ella. Yo se lo había prometido, por eso lo hice, porque mujeres realmente hay pocas. Ahora están saliendo en la juventud más mujeres escritoras y poetisas, y ojalá que se masifiquen, porque debería ser algo compartido entre hombres y mujeres. Hay más hombres por lo general. Mercedes Marín Recabarren del Solar fue una gran poeta chilena de la época de la colonia y parte de la independencia de la nación. Ha sido considerada históricamente como la primera mujer escritora y poeta chilena. Participó en tertulias literarias, iniciativas de caridad y expresó interés por el desarrollo de la educación en las mujeres. Porque en ese tiempo la mujer estaba más relegada a la casa. Eran muy raras las mujeres que podían estudiar o darse el lujo de llevar profesores privados a las casas. Los ricos hacían eso. El pobre no, pues las niñas estaban obligadas a seguir las labores de casa o a lo sumo ayudar en tareas agrícolas, cosas así. Entonces, sus obras fueron escritas
en el contexto de construcción de los estados nacionales americanos. ¿Qué significa esto? La construcción de los estados nacionales americanos. En la fecha de la colonia, todavía, cuando todavía están tratando de independizarse y ese grito de emancipación afectó a todos estos países, Argentina, Chile, Perú, ¿no es cierto? Venezuela, uno de los primeros, y así, pues. Entonces ese grito de emancipación, ella estaba en ese momento y hacía la mayoría de sus poemas de un corte eh, militar, militar y patriótico, más que nada, patriótico y religioso también. Yo no la conocía y ahora la estoy conociendo también junto con ustedes. Fue una escritora vinculada al romanticismo mientras se construía la naciente República de Chile. Fueron sus escritos reconocidos en el círculo intelectual de su tiempo por sus textos de carácter patriótico. A partir del desarrollo de trabajo poético de carácter patriótico y de sus textos acerca de la vida de figuras públicas, se reconoció en su tiempo como una figura distinguida. También fue reconocida como destacada mujer cristiana, tanto por su participación en instituciones de caridad como por su poesía de temática religiosa. En estudios posteriores de su vida y obra se ha recalcado el papel relevante que tuvo como saloniere y también por su preocupación por la educación de las mujeres. Ya se lo había dicho. Esto de salonier se refiere a mucha gente en ese tiempo en la colonia prestaban sus casas y participaban de esto de encuentros culturales y poéticos, ¿no es cierto? Eso eran los saloniers, donde se reunía lo más granado de la cultura de esos momentos y que estaban también trabajando por la construcción de la independencia. Eso eran los saloniers, eran muy famosos. Es como decir ahora, buscar en un pueblo un círculo literario, un círculo de pintura, de música, ¿no es cierto? Cosas así, eso. Para que los que no saben aprendan esta famosa palabra que se ocupaba antes, ahora ya no se ocupa tanto. A partir también fue reconocida como destacada mujer cristiana, tanto por su participación en instituciones de caridad como por su poesía de temática religiosa, muy religiosa. En estudios posteriores de su vida y obra se ha recalcado el papel relevante como salonier. Nació en Santiago de Chile el 11 de septiembre de 1804, imagínense. Entonces, con razón se dice que es una de las primeras. Puede haber otra antes que ella que escribiera poesía, pero pública, yo creo que es la primera. Porque ustedes saben que a veces hay gente que escribe, pero pasan desapercibidos porque, aunque tengan mucho talento, y son algunos los que destacan porque participan más públicamente. Y eso ha sido siempre así, tanto antes como ahora. ¿Mm? Hay talentos tanto en música como en muchas cosas que están escondidos por ahí porque no han tenido la oportunidad, ¿ya? Pero eso fue. El 11 de septiembre de 1804 fue hija de José Gaspar Marín Esquivel. ¿Recuerdan a José Gaspar Marín? Que nació en 1772 y falleció en 1839. Una figura de la independencia, ¿cierto? Secretario de la primera Junta Nacional de Gobierno chilena. Ese fue su padre,
Por eso ella es Marín. Y su madre fue doña Luisa Recabarren Aguirre, que nació en 1877, pero no está la fecha de fallecimiento. Luisa Recabarren y Aguirre. Distinguida salonier de su época. O sea que la mamá de ella partió con eso. Y era muy distinguida, conocida porque, claro, ella no tenía la aptitudes de la hija, pero ella prestaba su casa y también participaba, la mamá de ella. Ella fue distinguida salonier de su época, cuyo salón fue el verdadero centro de los hombres de letras y de los pensadores de la Revolución. Fue una de las primeras mujeres de la independencia. Estamos hablando de la mamá de Mercedes. Entonces, su madre fue esa que partió con eso. La mamá de Mercedes. Ahora, Mercedes Marín asistió brevemente en su niñez a una escuela donde aprendió más pronto de lo que habría sido de esperar a leer sin tropiezo cualquier libro. O sea, tenía talento la mujer de chica. Sin embargo, la mayor parte de su formación la vivió al interior de su casa, de su hogar, práctica que era muy habitual de las mujeres de la élite, quienes al no tener acceso a la educación secundaria, ni mucho menos a la universitaria, debían conformarse con los precarios rudimentos de la lectura, escritura y álgebra que recibían en su adolescencia. Eso se lo había dicho yo, se dan cuenta, y además que había un machismo muy marcado en esos tiempos. Entonces el hombre era todo, que el padre y el hijo mayor y todo, ya a educarse, pero las mujeres quedaban un poco relegadas. Eso no es que yo sea, pero era así. Ahora ya han recuperado muchos derechos que le correspondían. Entonces, ella inició unos estudios de francés privado, conocimiento excepcional en su tiempo, excepcional, lo que le permitió aumentar el catálogo de sus lecturas y sus conversaciones con literatos distinguidos, como Andrés Bello, 1781 a 1865, Ventura Blanco Encalada, 1782-1856, y Juan Buenaventura Marín Recabarren, hermano de la escritora, 1806-1877. En el fondo, ella fue una mujer muy ilustrada para su época. Su relación también en sus salonieres con intelectuales políticos y artistas de su tiempo, como Isidora Seger, 1803-1869. Hermógenes de Irzábal, 1819-1886. Claudio Gay, 1800-1873. Un apellido Gay, Claudio Gay, 1800-1873. Bartolomé Mitre, 1821-1906. Y Domingo Faustino Sarmiento, 1811-1888. Con esta señora Mercedes contrajo matrimonio en 1890 con José María del Solar, con quien tuvo dos hijos. Amelia Solar Marín, 1836, no, pues 1830, con quien tuvo dos hijos. Amelia Solar Marín, 1836-1915. Y Enrique Solar Marín, 1844-1893, ambos escritores. En 1837, Mercedes se hizo más conocida aún
por su poema dedicado a la memoria de Diego Portales, que escribió con motivo de su fusilamiento en los acontecimientos del motín de Quillota. Esta elegía causó gran impresión entre los lectores chilenos, quienes quisieron saber la identidad de la persona que se escondía tras el seudónimo, este es el seudónimo, por una señora chilena. Ese era su seudónimo. Bueno, ella escribió muchos poemas. Muchos se perdieron y otros los rescató su hijo y otros escritores. En ese tiempo se escribía y no había tanta editorial, entonces lo escribían para otros editores privados y eso muchas veces lo ocupaban para ellos, para el lucro para ellos. Bueno, también es conocida por el célebre canto fúnebre a la memoria del ciudadano José Romero. Leyendas en versos. La novia y la carta. Es una leyenda pero en verso. Como quien dice poesía, o sea, prosa poética, algo así. ¿Ya? Eso es lo que entiendo yo. En 1884. Y escepticismo y fe. Escepticismo y fe. Texto de corte religioso que escribió durante sus últimos días de vida y que no concluyó. Ella también publicó muchos poemas en cuadernillos y en medios periodísticos como diarios y revistas o libritos editados por otros autores, lo que les decía yo. En 1846, una selección de sus poemas en la antología América Poética. En 1854 colaboró en un libro llamado Colección de biografías de hombres célebres, con retratos biográficos de José Gaspar Marín y Manuel Vicuña, 1778-1843. De manera póstuma aparecieron otros textos. Su hijo publicó Escepticismo y Fe, preparó el libro Poesía de la señora D.A. Mercedes Marín del Solar. No sé qué significan las siglas D.A. Mercedes Marín del Solar, donde estaban la mayor parte de sus poemas. También es famoso su libro Plan de estudios para una niña, para la educación que las madres debían dar a sus hijas. O sea, en ese tiempo estaba muy ligada la educación a la iglesia, pues, así que ella hizo también un libro sobre cómo, pero muy prolífica la señora, muy prolífica la señora, tiene muchos poemas. Ustedes vieron bien simpático el poema ese, y yo he cumplido con traerle una de las primeras, si no es la primera, es una de las primeras. Ustedes toda esta información, como les digo, la buscan en Google, porque yo lo saqué de ahí. Tengo libros, pero no todas las cosas salen ahí. Tendría que tener una biblioteca inmensa. Así que tengo que acudir a Google. Pero si ustedes me he equivocado en algo, les pido disculpas de antemano y búsquenlo ahí se salen del error. Muchas gracias. Yo tratando de hacer siempre lo correcto solamente, que de escribir lo que he leído y sacarlo de libros que tengan algún respaldo. Muchas gracias. Nos veremos en otra ocasión en este rincón de vereda.